Yo a Juan lo conocí en 3 espacios. Primero en San Marcos, segundo en el Instituto de Democracia y Socialismo que Juan promovió con Sinesio, encabezaba Rolando, y finalmente la experiencia en el Ministerio de Educación. Y bueno, en cada uno de estos espacios la relación que tuve con Juan fue realmente importante y me dio a conocer quizás sí cada una de sus dimensiones como persona y como intelectual y como político, ¿no? En San Marcos yo creo, antes que por una preocupación académica, si se quiere, directamente académica, la relación con Juan estuvo ligada a un cariño común por San Marcos. Yo creo que lo primero que me acercó a Juan fue ese cariño por la universidad pública, por el espacio de todos, ¿no? Que, como dice Murugarra, se está convirtiendo en tierra de nadie, ¿no? Pero en fin, así son las cosas en el Perú. Y esa es una cosa que yo compartí hondamente con él en San Marcos, ¿no? Y que iba más allá de las múltiples luchas en las que participamos, desde el final de esa larga intervención de la que muchas veces se olvidan, que San Marcos pasó en los años 70, que elegimos a un primer rector, Pons Muso, democráticamente, y luego uno segundo, Cornejo Polar. Y allí con César Germaná, recuerdo muy directamente, otro profesor de San Marcos, haber participado en estas luchas con Jorge Campos Rey de Castro por democratizar la universidad saliendo de la dictadura militar, ¿no? Allí lo conozco, yo ahí lo encuentro, ¿no? Y entonces esa primera dimensión de cariño por lo público, ¿no? Que de alguna manera era un aspecto de reclamar que este país fuera un nosotros, que este país fuera una identidad común, que fuera una nación al fin y al cabo, ¿no? Luego también en el mismo San Marcos y en esta primera época nuestro interés común por dos, allí sí ya más precisamente, no sé si llamarle asignaturas o campos del conocimiento, ¿no? Que me hicieron compartir con él libros y largas conversaciones, y que tenían que ver básicamente con que yo daba el curso de Sociología Política en la Escuela de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, y él daba los cursos de Filosofía Política en la Escuela de Filosofía. Eso por una parte, y recuerdo incluso un proyecto en la Asamblea Universitaria que se elige, no sé si el 84 o 85, por hacer una escuela de gobierno en San Marcos, donde que fuera una suerte de convenio, me acuerdo, pensamos, entre letras, ciencias sociales y derecho, ¿no? De donde se juntara filosofía política, sociología política y ciencia política, derecho constitucional, que lógicamente por el imperio de los abogados, que son un montón y suelen tener un montón de plata y influencia, nunca se llevó a cabo. Esto no pasó de votar en contra de esa terrible escuela de ciencia política que tiene San Marcos, ¿no? Además prestando ese nombre horroroso al cual me opuse en la Asamblea Universitaria. Bueno, esa fue, recuerdo, una primera aventura. Y otra, el interés común por la epistemología de las ciencias sociales, ¿no? Que también era otro tema que junto con Germaná empujábamos en la Facultad de Ciencias Sociales, y nuestra desesperación por conseguir algún profesor de filosofía que no fuera un pésimo profesor de filosofía, que siempre era lo que nos mandaba el Departamento de Humanidades, sino tener a alguien, y finalmente capturábamos a Juan y lo convencíamos de que enseñara introducción en la filosofía de ciencias sociales, ¿no? Pero con este sesgo epistemológico, interpretativo, como decía Germaná, que nos gustaba empujar en la facultad, ¿no? Para oponernos a todo género de positivismo, por supuesto, ¿no? Entonces, esa un poco fue la experiencia universitaria, digamos, de fines de los 70, principios de los 80, donde yo lo conozco, más como profesor, como catedrático, ¿no?
pero realmente me hago amigo de él en el Instituto de Democracia y Socialismo, ¿no? A donde me llama Rolando a trabajar hacia fines de los 80, cuando yo regresaba de una primera etapa de mis estudios doctorales en los Estados Unidos, ¿no? Y allí se desarrolla tanto una experiencia política común como también una intensa amistad. La experiencia política era la que desde el Instituto de Democracia y Socialismo impulsábamos, a veces no con las mismas opciones precisas, pero creo que con el mismo sentido histórico, diríamos en esa época, en Izquierda Unida, ¿no? Y allí yo creo que tuve un segundo momento de experiencia común importante, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como decía Rolando, allí descubrí al Juan político, ¿no? El Juan político que se parecía poco al Juan que tomaba té, digamos, ¿no? El Juan político sacaba cuchillo, digamos, no creía en nadie, ¿no? Entonces era una faceta que había que hacer política con él para descubrirla, ¿no? Porque peleaba realmente de una manera ruda y dura, ¿no? Y bueno, esa experiencia, como todos sabemos, de Izquierda Unida terminó mal, terminó en tragedia, sobre la que alguna vez hemos escrito, y yo creo que también los diálogos en torno a ese momento difícil y los diálogos posteriores que hemos tenido, algunos de ellos con Rolando también, con Cinesio, con Gloria, yo creo que sobre todo en el momento de bajada que vino después de la crisis de Izquierda Unida, recupera a un Juan que, como también decía Rolando, nos hacía ver realistamente la nueva etapa de historia de la humanidad a la cual ingresábamos, ¿no? Y que en algunos de sus textos se plasma de manera muy, muy cruda, diría yo, ¿no?